Mira la distancia, mira, y mira la distancia, y mira cómo se oyen. Imagínate esa gran calidad de audio en tu oído. Mira. Viste al inicio de este video, la verdad es que tienen un sonido pero súper brutal. Lo primero que me enamoró a mí de estos auriculares fue esa gran calidad de sonido. Ahora déjame mostrarte todas las prestaciones y al final voy a decirte del por qué vale la pena pagar $70 por este producto. Voy a entrar en materia de una vez mostrándote este diseño, un diseño súper brutal, dado a que tiene una ergonomía muy buena. Fíjate que las almohadillas se doblan para cualquier lado e inclusive puedes ponerla boca abajo, y esto es bueno porque no importa el tamaño que tenga tu cabeza, ya que estos están súper desarrollados para que sean cómodos para cualquier usuario. Y si a eso le sumamos los materiales de construcción, es leather, plástico y aluminio. Esta parte de aquí es en aluminio, se siente de buena calidad. Esto que está aquí, las almohadillas, me gusta y se sienten pero muy cómodas. Lo comparas con los Bose 700, estos pesan menos que los Bose 700, y eso es bueno porque si tú vas a durar una jornada de 6, 7, 8 horas con ellos, pues al final del día no te van a cansar literalmente nada. Mira, muy fácil colocártelo, muy sencillo. Fíjate que se adaptan perfectamente a tu oído y tienen una especie de, vamos a decir, de cancelación de ruido. No están certificados para cancelación de ruido, pero cuando tú te lo colocas, las almohadillas son tan cómodas que aíslan un poco el ruido de afuera hacia adentro, y esto es muy bueno porque a la hora de tú disfrutar de tu música favorita, de tu película favorita, pues vas a aprovechar mejor el sonido, dado a que aíslan un poco el ruido de adentro hacia afuera. También venden este accesorio por separado, que yo en lo personal te lo recomiendo, porque una vez que tú dejas de usar los audífonos, pues lo pones en este stand y sería súper chulo. Mira lo bien que se ve, y este stand es súper barato. Voy a dejarte información también en la descripción de este video por si te interesa comprar este stand. Hay que destacar puntos importantes, y es que estos son alámbricos. Son alámbricos, pero son plug and play. Como estás viendo en el video, yo en este momento tengo todo desconectado. Tú vas a poder conectar los cables que a ti te dé la gana, ya que tiene entrada de 3,5 milímetros y entrada con 6,3 milímetros para que tú conectes el cable que mejor te convenga, dado a que están desarrollados para un usuario final y están desarrollados para si tú eres DJ, si tú te dedicas a poner música, pues te van a venir como anillo al dedo por muchas razones. Mira, esto me encanta, lo de la ergonomía a mí me fascina, y si tú estás poniendo música y quieres tomarte un descanso, te lo pones aquí, lo doblas de esta manera y mira qué brutal, van súper bien. Ahora, importante, viene con esta funda, es una funda para después que tú dejes de usar los audífonos, pues lo vas a meter en esta funda en leather, así que también se aprecia que haya venido con esta funda. También un tema a destacar, y es que tenemos varios cables. Voy a empezar con uno. Este cable viene con dos entradas, entrada con 3,5 milímetros y entrada con 6,3 milímetros, para que tú, en caso que tengas una consola y quieras, ¿verdad?, disfrutar de la música, pues lógicamente vas a usar este cable, y el tamaño es considerable. Fíjate el largo, y aparte de que es largo, también es flexible, que esto puedes ancharlo, ¿no? Y aquí hay otro cable, este es el más largo en caso que tú quieras usarlo en una PC o quieras escuchar el audio de tu televisor. La mayoría de televisores vienen con audio auxiliar, pues simplemente tú conectas este cable y ambos extremos son de verdad un plug de tamaño con 3,5 milímetros, y está el cable principal, el cual viene con un botón físico para nosotros
controlar las funciones multimedia, y si vas a hablar por teléfono pues debes usar este cable porque tiene un micrófono. Si tu teléfono no tiene entrada con 3,5 milímetros, ya sea una tablet, un teléfono móvil, pues venden adaptadores. Este adaptador lo venden por separado, que va de entrada con 3,5 milímetros a Lightning. Aquí yo tengo una tablet. Esta es una tablet de Apple que viene con entrada USB tipo C. Pues yo la conecto acá, ¿verdad? Y el otro extremo lo conecto en los audífonos, dado a que son 100% alámbricos, ¿no? Y así vas a tener una mejor experiencia y no vas a tener problemas de que la batería se te descargó, no vas a tener problemas de que la calidad de sonido no es buena. En cuanto a la certificación de sonido, esto viene con certificación High Res Audio, tienen altavoces de 50 milímetros de neodimio, vienen con 38 ohmio y la sensibilidad de decibeles va de 110 más 3 decibeles. Esta es la característica en cuanto al sonido. Mira, lo puse acá, ¿verdad? Con mi tablet, y simplemente te lo colocas y ya, ahí estamos listos para nosotros disfrutar el audio de esta tablet. Es igual para cualquier otro dispositivo. La verdad es que suenan, chicos, durísimos. Suenan, pero muy brutales. Mira, mira, mira. ¡Vámonos! Y llegó el momento de hacerle la prueba de audio. Fíjate, miren. Fíjense a la distancia que estamos de los audífonos. El micrófono mío está aquí arriba y fíjate que el audio se escucha hasta afuera. Imagínate esa gran calidad de sonido en tu oído. Suenan tan duro y tan brutales que vas a tener que bajar el audio, ¿verdad? El volumen vas a tener que bajarlo, y no porque lo digo yo, sino fíjate, mira, mira. Mi micrófono está aquí, mira, mira, mira. Si bajo el micrófono, mira. Pero hay una situación con esa música, ya que es una música con derecho de autor. Lo que voy a hacer es que voy a buscar otro tipo de contenido. Prueba de sonido, y vamos ya. ¡Wow! Espérate, déjame sentirlo acá. ¡Wow! ¡Madre mía! ¡Wow! 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 Bueno, para serlo honesto, con esta tablet el sonido va bestial. No sé si para otro dispositivo sea igual, pero suenan demasiado bien. Me encanta la calidad de sonido. Oigan, oigan, oigan. Mira la distancia que está del micrófono. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Madre mía. Espérate, espérate. Es que tú no lo vas a aguantar en el oído de tan duro que suena. Mira, mira. Vamos ya. Mira la distancia y mira cómo se oye, mira. Este es mi micrófono, mira. Mira, mira la distancia, mira. Vamos a pegarlo ahora, a ver qué es lo que es. Vamos allá. ¡Wow! Mira la distancia, mira, mira. Y mira la distancia y mira cómo se oyen. Imagínate esa gran calidad de audio en tu oído. Mira, mira, mira. Suenan tan duro, pero tan fuerte, que por momentos tú vas a tener que bajarlo, porque suenan fuerte y a la vez se escucha bien. Yo he tenido la oportunidad de probar otros auriculares, y cuando el volumen está muy alto tiende a escucharse la música distorsionada. En este caso no sucede, dado a que se escuchan
bien, no importa que tú lo tengas al máximo volumen y se escucha durísimo. Creo que tan solo por esta gran calidad de audio merece la pena cada centavo, chicos. Y llegamos a la parte donde voy a darte mi veredicto final. Y de entrada debo decirte que ¿para qué pagar tanto dinero por otras marcas? 400, 500 dólares, 300 dólares y una marca de solo 70 dólares. Fíjate las grandes prestaciones que tienen, la gran calidad de sonido. Chicos, yo invito a que si ustedes están buscando un producto de esta categoría, te invito a que lo pruebes. Si pruebas estos audífonos, te vas a acordar de mí. Recuerda que la prueba, en este caso yo la hice con una tablet. No he probado otros dispositivos, pero creo que pruebo esta tablet y fíjate la gran calidad de sonido que me está brindando. Y no voy a abundar mucho, pues vale la pena cada centavo. Buenos materiales de construcción, súper cómodos y aparte de esto, un gran precio. Voy a dejarte más información en la descripción de este video por si te animas y quieres comprarte ya sea el stand o los audífonos, pues pasa a la descripción de este video y a partir de ahí puedes comprarlo. Recuerda, en este canal te presentamos la tecnología, pero la última palabra la tienes tú. Al final tú eres el que decide si lo compras o no lo compras. Yo espero que si te lo compras, pues cuéntame tu experiencia aquí en la caja de comentarios. Este es el Presente Tech. Muchas gracias y te veo en el próximo video.